como hemorrágico y en este caso pues nos vamos a enfocar en lo que sería la parte hemorrágica. Es importante como conocer este tema porque es la tercera causa de muerte a nivel mundial y es la primera causa de discapacidad en el adulto posterior a un evento vascular cerebral. Dentro de la epidemiología tenemos que del 25 al 30% de los eventos cerebrales vasculares van a ser de origen hemorrágico y solo el 5% de ellas van a ser hemorragias subaracnoideas. Hay que diferenciar aquí entre las hemorragias subaracnoideas y las intraparenquimatosas van a ser las que vamos a estar hablando. Este, dent- bueno, déjenme regresar tantito. Dentro de los EBCs hemorrágicos vamos a tener dos que van a ser las hemorragias subaracnoideas y las intraparenquimatosas. En esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que son las intraparenquimatosas, que va a corresponder al 10% de los eventos vasculares cerebrales hemorrágicos. Se va a definir como una hemorragia intraparenquimatosa aquella que sea una colección de sangre dentro del parénquima que vaya a ser producida ya sea por una ruptura vascular no traumática bueno, no traumática, y esta se puede expandir tanto al sistema ventricular como hacia el espacio subaracnoideo. Entonces, esta no va a tener como tal un origen en el espacio subaracnoideo, pero si su extensión se magnifica o si no se controla el sangrado, pues entonces sí puede llegar hasta estas regiones. Esta va a estar extensamente relacionada con la presencia de las enfermedades de la hipertensión arterial, entonces por ende podemos ir asociando un poquito, bueno, ahorita más adelante, porque me voy a adelantar, pero esta enfermedad va a estar bastante asociada con lo que sería la hipertensión arterial, pues porque como ya sabemos, la hipertensión arterial va afectando a, a largo plazo lo que vendría siendo las paredes arteriales, entonces pues esto las va afectando y nos propicia un ambiente en el que se pueda llegar a romper el vaso y pues generar una hemorragia intraparenquimatosa. Esta, eh, este tipo de EBC va a tener una mortalidad bastante alta, del 40% después del primer mes de que se presentó el evento. Entonces, pues es bastante importante, ¿no? Y solamente el 20% de las personas que llegaron a padecer un EBC hemorrágico van a ser totalmente independientes a los 6 meses. Entonces, pues es una enfermedad que es que afecta bastante a la población, no solamente como por lo que origina durante el evento, sino por lo que va a generar a largo plazo, tanto como la dependencia hacia otras personas y como las disfunciones. Y pues obviamente conforme vaya aumentando la presencia de hipertensión arterial, pues esta enfermedad también se va a ir aumentando o la presencia de estas enfermedades se van a ir aumentando, pues ya les mencioné que están bastante relacionadas una con la otra. Dentro de los EBCs hemorrágicos, intraparenquimatosos los vamos a dividir en dos. Va a ser el primario y el secundario. Dentro de los primarios o causas primarias tenemos dos. Una sería la hipertensión arterial crónica, que va a producir alteraciones degenerativas de la pared arterial, como ya les había mencionado, y pues esto al aumentar la presión y al tener debilitadas las paredes arteriales o afectadas las paredes arteriales, pues en algún momento que haya un pico de una elevación más allá de lo normal, ¿no? Para un paciente con hipertensión, pues puede generar que haya una ruptura de este vaso y por ende generar un sangrado en el parénquima cerebral. Dentro de las arterias que van a encontrarse como mayormente afectadas por la hipertensión arterial, van a ser las arterias lenticuloestriadas perforantes que son derivadas de la arteria cerebral media. Y pues específicamente esto es lo que nos va a dar una afección en el área de los ganglios de la base, tanto putamen y caudado, y también puede verse afectado el tálamo en un 20 o 25%. Ahorita más adelante les tengo unas tomografías para que los podamos identificar un poquito mejor. Este, y la otra causa primaria de los EBCs hemorrágicos sería la angiopatía amiloide. En este caso, el sangrado se va a encontrar más como afectando un lóbulo, a diferencia de cuando es una causa por hipertensión, que mayoritariamente se va a encontrar tanto alrededor del tálamo como en los ganglios basales. Entonces, la literatura menciona que nos podríamos ir guiando más o menos de la etiología
dependiendo de la localización de la hemorragia. Sin embargo, pues no va a ser como la única, o sea, puede ser una guía, pero no lo podemos definir como tal meramente por la localización. Esto, la angiopatía amiloide, pues prácticamente va a ser una cuestión que se va a ver más en lo que sería en las personas adultas, ancianas, y pues sería meramente por lo mismo, por una degeneración de la pared arterial, de las arteriolas en las leptomeninges y en la corteza cerebral. Y por lo general, esta, además de que se va a encontrar en alguno de los dos lóbulos, bueno, perdón, alguno de los diversos lóbulos que tenemos, también suele presentarse más en áreas posteriores en regiones posteriores de la corteza. Entonces, pues si estamos viendo que está la hemorragia localizada en algún lóbulo en específico o en algún lóbulo posterior, pues entonces podríamos más o menos intuir que el origen de la hemorragia podría ser por una angiopatía amiloide. Dentro de las causas secundarias como tal, van a ser como cualquier otra causa que no sea meramente alguna afección a alguno de los vasos sanguíneos, como lo puede ser que el paciente esté anticoagulado o que esté tomando antiagregantes, que tenga alguna malformación arteriovenosa, que tenga coagulopatías o que tenga algún abuso de drogas. Y meramente por esta última opción es que esto podría presentarse un poquito más en pacientes, este tipo de hemorragia podría presentarse en pacientes más jóvenes y también puede llegar a tener una localización global. Y pues como les venía mencionando, pues cuál va a ser la fisiopatología. Esencialmente va a ser porque va a haber un deterioro o un daño en los pequeños vasos sanguíneos, generalmente pues por lo que les mencionaba de la hipertensión o en el caso de la angiopatía amiloide, pues por el acúmulo del beta amiloide en las arteriolas que va deteriorando la pared arterial y a la larga, en cualquier caso que se origine un aumento de la presión pues en esta parte donde está dañada la pared arterial, pues va a haber una ruptura de los vasos sanguíneos. También otra de las cuestiones que podríamos encontrar que donde se podría ver una afección en lo que sería la pared arterial sería cuando se encuentran aneurismas. Este, pues porque no es prácticamente la formación de un aneurisma es porque hubo un deterioro de la pared arterial en esa región del vaso, entonces pues mm, cualquier cuestión que origine que sea, hay una ruptura de este vaso, pues va a generar el sangrado, ¿no? Lo más importante aquí es detectarlo porque dependiendo de la extensión, el volumen y la extensidad de la hemorragia es lo que va a determinar la gravedad de la, pues del cuadro o de la patología. ¿Por qué? Porque además de que tenemos una hemorragia, pues recordemos que el cráneo es una cavidad cerrada que no tiene principio de expansión, entonces entre más tensión estemos aumentando, pues van a haber efectos compresivos ocasionados por el aumento de volumen sanguíneo, que nos pueden llevar a un mayor deterioro prontamente. Entonces, por eso es importante detectar el volumen y la cantidad de la hemorragia, identificarlo para poder mitigar o prevenir que haya una expansión eh, o una complicación que veremos más adelante, que sería la encefalopatía hipertensiva. Otra de las cuestiones que vamos a ver cuando haya una hemorragia cerebral va a ser, además de lo que ya les mencioné, del acúmulo de la sangre, vamos a tener lesiones secundarias y terciarias. La lesión secundaria prácticamente sería la respuesta inflamatoria que se va a ver en respuesta a este contenido de sangre que se encuentra en un espacio donde por lo general no debería de existir y va a desencadenar pues una respuesta inflamatoria por la irritación que produce la presencia de la sangre ahí. Aquí se va a ver alterada la barrera hematoencefálica precisamente por esta respuesta inflamatoria, lo que nos va a conllevar a un edema hematomal que también se puede llegar a ver en las imágenes. Y pues posterior a esto ya sería la lesión terciaria, que si vemos que continúa evolucionando o que si la hemorragia no se controló, además del edema vamos a tener, bueno, con el cúmulo de la sangre, además del edema y todo esto, pues ahora sí vamos a tener un aumento de la presión intracraneal y pues puede llegar a otras complicaciones más severas como lo podría ser la hernia discal.
Dentro de la localización pues de las hemorragias, como les mencionaba, esto va a estar extensamente relacionado con la presencia de la hipertensión, con la prevalencia de la hipertensión arterial, y pues bien sabemos que es una de las enfermedades que más vemos, sobre todo en México, acompañada de la diabetes. Entonces, pues el tipo de hemorragia que más vamos a ver, pues va a ser la asociada a la hipertensión arterial, que les había mencionado, que es la del tálamo y de los ganglios basales en un 37%. Aquí en esta imagen de abajito podemos ver, esta se supone que está en ganglio los ganglios basales, y en la siguiente diapositiva les tengo otra. En segundo lugar, lo vamos a encontrar en 21% en el lóbulo temporal, un 15% en el lóbulo frontal, pareto occipital igual 15%, en área cerebelosa un 8% y en la puntina un 4%. Esta imagen muestra una hemorragia en el lóbulo frontal. Ay, pues me faltó mencionar, pero pues lo vamos a poder apreciar en las tomografías con un aumento de la densidad, es decir, se va a ver un poquito más blanco en donde veamos que hay, donde vamos a ver la sangre. Aquí les puse una tomografía como de referencia para que podamos identificar un poquito mejor, agudizar el ojo, identificar un poquito mejor las áreas o las regiones que vamos a estar observando en una tomografía. Y pues si bien podemos ver aquí, en la parte amarilla van a ser lo que pues donde se van a localizar los núcleos basales. Y de este lado vamos a ver también a los ventrículos, que en muchas ocasiones, como les venía mencionando, si la extensión de la hemorragia no, pues continúa, también puede llegar a complicarse o progresar la hemorragia, involucrando también el espacio ventricular. Pero, por ejemplo, acá en estas imágenes, creo que no les agregué ninguna donde se viera eso. eh, pero pues es importante detectarlo, ¿no? Esta es una tomografía normal, sin alteraciones, nada más como referencia de la anatomía, para poderlo traspolar acá a estos ejemplos. En la imagen A se supone que es una hemorragia, pues vemos que hay un aumento de la densidad en esta región, entonces ahí sería una hemorragia o un EBC a la altura de ganglios de la base. En esta otra sería en tálamo, que si lo vemos bien es un poquito más centralizado, a diferencia de esta, o más cercano a la línea media. En la tomografía C, aquí vemos que es del tronco del encéfalo, y si no me equivoco, donde sería la región sería en esta, pero la verdad es que no tengo mucha experiencia y según lo que yo entendí era ahí. Y por último, en esta tomografía es un poquito más o evidente el aumento de la densidad. Esa sería en el hemisferio cerebeloso, que pues prácticamente está en áreas posteriores, un poquito más abajo es una imagen un poquito más abajo que esta es como que un poquito más superior, y esta es un poquito más inferior, no sé cómo explicarlo, pero A bueno. ver, si quieres, párame ahí un poquito. Regrésate. A ver, vele dando hacia atrás. Un poquito más, dale, 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 dale. Una más. Aquí, vamos a quedarnos aquí en esto primero. Cuando vimos el tema de emergencia hipertensiva, hablábamos de que las emergencias hipertensivas pueden ser de tipo cardiovascular, de tipo neurológico, de tipo renal y todo eso, ¿no? Y decíamos que si estábamos hablando de las de tipo neurológico, el paciente iba a llegar con datos de focalización y le íbamos a detectar las TAs allá que arriba de 180 a 110, ¿no? Y no había manera de saber si era un EBC isquémico, un EBC hemorrágico, una hemorragia subaracnoidea o solamente encefalopatía hipertensiva. La única forma que teníamos de saberlo era haciéndole un control tomográfico. Por estadística, el EBC que está más relacionado con emergencias hipertensivas es el hemorrágico. Generalmente, el isquémico no se ve afectado de la misma forma. Entonces,
si yo tengo así de entrada en el triage un paciente que tiene emergencia hipertensiva por pues la cantidad de la presión sistólica y la diastólica, y porque llega focalizado, lo primero que voy a sospechar es que haya tenido una hemorragia intracerebral. Ahora, necesito hacerle la tomografía. Y es exactamente lo mismo que mencionábamos la clase pasada. 25 minutos tengo yo para hacerle un ataque de cráneo para ver cuál de todas estas lesiones es. Como yo ya medio le estoy sospechando que llegó con esa presión súper alta y que va a ser hemorragia, entonces yo me tengo que acordar de las estadísticas. Y las estadísticas me dicen que lo más probable es que lo que haya sangrado hayan sido los ganglios basales. ¿Ok? Ahora, ¿dónde están los ganglios basales? Vete, si se fijan ahí en esa foto, en esa imagen, se alcanza a ver ahí apenas el sistema ventricular, ¿no? Ahí como que apenas es un corte de muy arriba y apenas se va a empezar a visualizar. Siempre que están cerca de los ventrículos, sobre todo en el centro, ya estoy hablando de que muy seguramente son los ganglios de la base. Pásate las imágenes. Deja esa. Ok. Fíjense bien en la primera imagen, que es la B, cómo se ven los ventrículos. A lo mejor ustedes no se acuerdan qué ventrículo es ni nada. Sepan nada más que las cavidades que tienen más oscuro están más oscuras. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, eso que está ahí en medio es ventrículo. Si se fijan en esa imagen B, si le hacen un poquito de zoom, en las astas posteriores, o sea, las dos de abajo, se ven unas imágenes de forma bilateral en blanco. Las puedes marcar, porfa, esa y esa, ¿ok? Pero lo que está arriba, pues está en el parénquima. ¿Se acuerdan que no sé si les había encargado, recuérdenme si me equivoco, buscar cuáles eran las calcificaciones normales en tomografía? ¿Ya lo habíamos preguntado previamente? No, Eso todavía pero no, creo que doctor. sí pero lo vimos en neuro, creo que pues era el hueso, sangre y pues cualquier metal y calcio. Pero Ah, ok, eso es lo que tú buscas como densidad. Acuérdense que la tomografía mide con unidades Hounsfield, ¿ok? Entonces, lo más hiperdenso generalmente es sangre, hueso, metal y todo eso. Pero hay ciertas calcificaciones que son normales en el cerebro, que no porque las veamos ahí significa que es algún sangrado. Por ejemplo, esas dos que están ahí abajo que les acabo de señalar a Net, ¿ok? Van a buscar de tarea y lo van a poner en su libreta de internado cuáles son las calcificaciones normales que pueden o no pueden aparecer en el cuerpo, bueno, en el cerebro específicamente. ¿Ok? Porque hay ciertos órganos que con el paso del tiempo se calcifican y no significa que el paciente esté sangrando o que tenga nada malo, pues simplemente es su anatomía y ahí está. Ahora, yo estoy viendo en este corte que están de forma bilateral esas dos, entonces eso como que medio me hace pensar que a lo mejor no es tan patológico, ¿ok? Pero lo que está arriba, pues definitivamente yo sé que no debería estar ahí. O sea, yo sé que en el parénquima cerebral, salvo lo que ustedes van a buscar, todo debe de ser gris, ¿ok? Y eso es muy blanco. Entonces hay una hiperdensidad y está localizada en los ganglios basales. ¿Cómo sé que son los ganglios basales? Porque están ahí pegaditos de los ventrículos, están enseguida de los ventrículos. Esa es una imagen muy característica de un EVC hemorrágico. Y como les dijo Aneta ahorita, los vasos sanguíneos que están ahí están súper delgaditos, están chiquititos. O sea, si ustedes creían que las arterias coronarias estaban chiquitas, no, no, no. Aquí, o sea, son unas cosas miniatura. Entonces, pues estas arterias tan pequeñitas no aguantan cambios de presión tan bruscos. ¿Y qué va a pasar? Pues se van a romper y así se ve reflejado. Entonces, este es en el caso de un EVC hemorrágico. ¿Qué puede pasar? Ese sangrado, como por lo mismo que está cerquita de los ventrículos, se puede meter al ventrículo. Para eso usamos unas clasificaciones que más adelante van a ver en unas diapositivas. Pero en este caso, ahí está bien evidente que está en el centro, está enseguida de los ventrículos, y yo sé que son los ventrículos porque son esas imágenes negras que son negras porque tienen líquido cefalorraquídeo, y el paciente muy seguramente llegó con descontrol hipertensivo. ¿Qué puede pasar también? Que a lo mejor solamente estaba súper hipertenso en su casa y luego eso se reventó y luego la presión ya le bajó. A lo mejor ya la traen 150/90 o 160/100, pero ya no está
en esa meta que nosotros decíamos de emergencia hipertensiva tiene que ser tanto y tanto. ¿Significa que ese paciente no tuvo emergencia hipertensiva? No, sí la tuvo, pero por lo peor que le pudo pasar, ya le pasó. Probablemente por eso ya le pudo haber bajado. Nuestro trabajo es evitar que le vuelva a subir, porque si más hipertensión, más sangrado. ¿Ok? Ahora, cierra la diapositiva para verla. Por ejemplo, esta de acá. El hecho de que yo lo vea muy así como a la periferia no descarta que sea hipertensivo, ¿no? Pero yo sé que al menos más del 80% de las veces pues se van a reflejar en los ganglios basales. Hay otros pacientes que con el descontrol hipertensivo pues incluso pueden tener otro tipo de alteraciones como malformaciones arteriovenosas o por ejemplo esto de que hablábamos de la angiopatía amiloidea que es mucho menos común, pero es más probable que le pase a los viejitos. Entonces, esto que está aquí se sigue llamando EBC hemorrágico. Le tengo que seguir controlando la presión, pero no es 100% seguro que el descontrol hipertensivo haya sido la causa completa de que haya sangrado. A lo mejor el don ya tenía sus depósitos ahí, se le subió la presión y ¿qué pasó? Pues que las arterias de ahí tampoco lo aguantaron y pues sangró, ¿no? Pero generalmente si está asociado a descontrol hipertensivo así de forma pura, lo van a encontrar en el centro como en la imagen anterior, ¿ok? Ahora, cierra la diapo otra vez y pásate a la que sigue para ver. Esta imagen que está aquí, a ver, déjenme la checo. Pongan esta en su libreta, pero para que vean pues dónde están los ventrículos y todo, pero también pongan una en donde identifiquen todos los ganglios basales. Agarren la que ustedes quieran de internet y para que me tengan bien identificados los ganglios basales así con colorcito. Si quieren imprimir a blanco y negro, no hay bronca, agárrense un marcador y todo y nada más márquenlos para que estén identificados en su libreta cada uno. Pero que si sepan de aquí a aquí, pues es el tálamo, de aquí a aquí es este y todo. ¿Ok? Pásate la que sigue. Ok, si quieres ya empieza aquí con el cuadro clínico. ¿Dudas hasta aquí, doctores? ¿Todo bien? Ok, síguele, por favor. Bueno, con respecto al cuadro clínico, como ya hemos escuchado muchas veces, sobre todo en neuro últimamente, es que el paciente va a referir cuando tiene una hemorragia o algún trastorno vascular, cerebral, obviamente. El paciente va a referir una cefalea, por lo general, siempre lo va a referir como el dolor de cabeza más intenso que ha tenido a lo largo de su vida. Ya esto va a venir acompañado de déficit neurológico focal, como ya había mencionado la doctora, y acompañado de una pérdida progresiva de la conciencia. La literatura mencionaba que si no se trata a tiempo o como se debe el padecimiento, el paciente puede progresar hasta un coma dentro de 24 a 48 horas. Entonces, pues es de bastante importancia detectarlo y por ende tratarlo. También se menciona que las hemorragias cerebelosas son las que van a tener mayor riesgo de aumentar la presión intracraneal, y esto nos va a llevar a una hidrocefalia que pues a la larga van como complicar un poquito más el tratamiento o el control pues, del cuadro. Algo que importante a detectar o intentar detectar, que muchas de las veces va a ser difícil, es intentar saber cuándo fue la última vez o la última hora en el que se conoció el paciente como bien, en todas sus esferas, manteniendo sin ninguna afectación neurológica. Un poco importante, es bastante importante, perdón, saber el momento o la hora, si se puede saber, en el que el paciente estuvo bien con todas sus capacidades y sin ninguna alteración neurológica, para más o menos saber cuánto progreso o a partir de qué momento empezó con el cuadro. Entonces, pues si el paciente no nos lo puede referir, es importante intentarlo obtener a partir de los familiares. Una vez que ya sospechemos de un EBC, independientemente del que sea, aquí vamos a enfocarnos un poquito más en el hemorrágico, vamos a solicitar una tomografía para detectar si es hemorrágico o es isquémico. Aquí menciona la literatura que la tomografía va a ser un poquito superior o va a ser el gold estándar a diferencia de la resonancia magnética, porque en la tomografía se va a diferenciar un poco mejor la presencia de sangre y pues además de esto, pues que va a ser más rápido obtener los resultados y de menor costo.
Aquí el tiempo puerta ATAC va a ser de menor a 15 minutos, mencionó la literatura que yo leí, y la tomografía nos va a ayudar a identificar varios puntos, nos va a ayudar a identificar la localización para más o menos guiarnos de cuál fue la etiología que causó el cuadro, la extensión de la hemorragia, el efecto de masa en caso de que ya se empiece a presentar, que si hay o no hay alteración intraventricular o subaracnoidea debido a la hemorragia, y una tomografía con contraste nos va a permitir identificar si la causa, en caso de que se sospeche, fue por alguna malformación o alguna tumoración. Pero sí mencionaba que pues esto es un poquito más tardado, pues porque tenemos que colocar el contraste, pero idealmente o de base una tomografía sin contraste pues nos va a ayudar a al menos identificar los 4 puntos anteriores que les mencioné. La tomografía que vamos a ver, si es que nos encontramos dentro de las primeras horas a partir de que empezó el evento, vamos a encontrar una lesión con hiperdensidad, que les venía mencionando, pues es prácticamente donde se ve un poco más blanco que el resto, que por lo general el parénquima no se debería de ver blanco, se debería de ver grisáceo con todos los surcos y todo esto. Si vemos una lesión hiperdensa donde no debería haber ninguna otra clasificación como las que vamos a investigar, pues entonces podríamos atribuirlo a que es una hemorragia. Dentro de los días siguientes de que tuvo el cuadro, vamos a ver que hay una disminución de la hiperdensidad y va a aparecer un halo hipodenso, donde vamos a poder identificar que hay un edema. Me parece que en una de las tomografías que les puse había acá en esta. Se veía un poquito, no, un poquito, según yo, y mi poca experiencia leyendo tomografías, aquí se ve un poquito más el halo hipodenso. Si podemos, bien podemos ver que aquí hay un aumento claro de la hiperdensidad alrededor de esa lesión, ya vemos que hay un poquito más, un poquito de hipodensidad a diferencia de la hiperdensidad, y pues esto nos va a indicar que ya hay una existencia de un edema. Y pues ya posterior, aquí han pasado algunos días de que empezó pues a que pasó el cuadro, ya se va a empezar a reabsorber esta sangre y va a quedar una cavidad residual. La verdad es que sí intenté encontrar una imagen con una cavidad residual, pero no la encontré. Eh, y bueno, también se mencionaba que la angiotac pues, nos va a ayudar a descartar la enfermedad vascular o alguna malformación adyacente que nos haya podido propiciar este cuadro. Además de que prioricemos tomar la tomografía en el menor tiempo posible, también es importante mandar al paciente a que le hagan laboratorios para en menos de 30 minutos. El tiempo ideal para sacar los tiempos de coagulación en un paciente en el que se sospecha si la presencia de un EBC va a ser menor a 30 minutos. ¿Por qué? Porque pues aquí, si el paciente está anticoagulado, pues podríamos darnos una idea de que esta fue la causa del sangrado y lo podríamos descartar o confirmar mediante los tiempos de coagulación. Y pues por eso, de ahí sale la importancia del por qué tenemos que sacar los laboratorios o el perfil de coagulación del paciente, porque como lo vamos a ver ahorita en el tratamiento, pues si el paciente está anticoagulado, le vamos a dar otro tratamiento. El tratamiento a los pacientes con un EBC hemorrágico, médicamente hablando, va a ser así en general, y ahorita lo vamos a ver un poquito más en profundidad, va a ser un soporte cardiorrespiratorio, vamos a darle un tratamiento antiedema cerebral, vamos a controlarle la presión arterial sistémica, que esto es como que lo más prioritario, pues, porque se está desangrando el paciente, y controlar la presión intracraneal. Todo esto lo vamos a hacer con el objetivo de prevenir que se siga expandiendo. ¿Mande? El hematoma, sí. Espérame, nomás, regrésate un poquito al diagnóstico. Esto que comenta Anet de lo del tiempo para hacer la tomografía, pues lo ideal, claro que siempre va a ser que lo hagan entre más rápido mejor, ¿no, muchachos? Eso sí, si lo tenemos en menos de 15 minutos, pues qué maravilloso. Lo único que lo usamos como meta el 25, porque si se fijan, la guía que acaba de salir hace 5 minutos de EBC isquémico dijo, ay, sí, ya, 25 minutos va a ser la meta. Y como en teoría no sabemos cuál es de los tres que pueda presentar el paciente, pues vamos a tomarlo como el de mayor frecuencia, que es el EBC isquémico, pues vamos a usar la meta de ese. Ya si no es isquémico, pues ya nos vamos a ir a todo lo que deriva el manejo del EBC hemorrágico, que va a partir de la siguiente diapositiva. Pero con respecto a la tomografía, pues entre más rápido, pues muchísimo mejor.
los laboratorios sí son importantes en el sentido de que, como comentó su compañera, si el paciente está bajo algún tratamiento al que se le pueda brindar algún antídoto, entonces, pues entre más rápido sepamos mejor y así podemos hacer corrección, por ejemplo, de factores de coagulación, etcétera, para evitar que este sangrado permanezca. Pero, ¿qué otra cosa les iba a decir de esto? Ah, sí. En el caso de los pacientes que tienen EBC hemorrágico hipertensivo, la ataque casi siempre es así como que lo único que necesitas para hacer el diagnóstico. O sea, va a estar bien difícil que el paciente haya hecho un EBC, o más bien que tenga una emergencia hipertensiva y que le hagas el ataque de inicio y no tenga la hemorragia y no sea eso, ¿me explico? Lo que, ¿qué puede pasar? Que a lo mejor haya sido solamente la encefalopatía hipertensiva, pero no se la corregiste, no mejoraste la presión y después le causaste la hemorragia. Eso sí podría pasar. Pero si no, o sea, si el paciente tiene un EBC hemorrágico, le dio desde el segundo uno en el que el descontrol hipertensivo se presentó. ¿Cuándo utilizamos el resto de los estudios? Con el tema que sigue, que es la hemorragia subaracnoidea o con malformaciones arteriovenosas. Si, por ejemplo, yo estoy viendo que mi localización del EBC está muy lejos del centro, o sea, de los ganglios basales, o está cerca de alguno de los ángulos del polígono de Willis, pues a lo mejor yo voy a empezar a pensar en malformaciones arteriovenosas o en hemorragias por aneurisma, y ahí sí me interesa saber cuál es la estructura vascular que está afectada, porque la tengo que meter a operar. Y si se tiene que operar, pues necesito saber exactamente dónde está localizada, cuáles son los diámetros, bla, bla, bla. Y para eso se utiliza, por ejemplo, la angiotac. Pero en los hemorrágicos hipertensivos, si tú le hicieras un angiotac, pues va a estar bien. Para empezar, estos no es como que se operen, ¿no? Porque como son unos vasos así súper chiquititos, no es como que el neurocirujano vaya a entrar y vaya a reparar. Porque fíjense en dónde se supone que está hasta el centro. Entonces, para llegar hasta el centro, tienes que incidir todo lo que está alrededor del tejido y pues le vas a causar más daño. O sea, no tendría caso. Estos pacientes desafortunadamente es controlarles la presión, usar las medidas antiedema, que son todas las del neurocrítico, y esperar a ver qué secuela se quedó. O sea, realmente aquí ya no hay como que mucho más por hacerle. En cambio, en las malformaciones arteriovenosas o en las rupturas de aneurisma, ahí sí a huevito se tiene que mandar a quirófano, ahí se tiene que operar, porque si no, el paciente va a persistir con pues con la fisiopatología de su enfermedad y el pronóstico sí se puede deteriorar. Es lo malo de este tema en ese sentido, que realmente en urgencias pues no puedes hacer mucho más que tratar de evitar que el paciente deje de sangrar controlándole la presión, pero muchas veces desde que llegan el pronóstico ya sabes que no es bueno, o sea, ya sabes que ese paciente no va a sobrevivir porque ya no tienes nada que ofrecerles. Entonces, tómenlo a consideración, o sea, para que lo recuerden en el futuro, o sea, el diagnóstico sí, casi siempre se hace con tomografía en este caso, y pues mm, casos excepcionales en donde se podría hacer cirugía nada más si tienen irrupción ventricular para ponerles una derivación ventriculoperitoneal y pues que no hagan hidrocefalia o cosas así, ¿no? Que se complique más de lo que ya está, pero pues ahora sí que para la hemorragia, esperar a que se reabsorba el hematoma solito y esperar que ya no resangre, porque descontrol hipertensivo es igual a aumento del sangrado y pues les va mal. Entonces, sí, estas son de las cosas más como feitas que tenemos. No hay mucho que hacerles. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué es lo que sí podemos hacerles? Síguele con tu siguiente diapositiva. Bueno, y como les había comentado, pues estas medidas van a ser con la intención de prevenir la expansión del hematoma. Además de prevenir la expansión o de que siga sangrando o que haya un resangrado, también se va a hacer este tratamiento médico con la intención, en dado caso de que el paciente sea candidato, a darle tratamiento médico y darle o ofrecerle una cirugía tardía. Una cirugía tardía sería después de 3 a 5 días de que se haya presentado el evento y esto sería pues para que ya
haya algún coágulo que ya se esté deshaciendo parcialmente y que el trauma quirúrgico que va pues, a sobrellevar al paciente sea un poquito menor a que si se hace de manera inmediata. Y la cirugía precoz, pero ahorita más adelante vamos a hablar del tratamiento quirúrgico, pero nada más aquí como para mencionar rápidamente, la cirugía precoz solamente se va a considerar en pacientes que sean jóvenes y que hayan tenido una hemorragia bastante intensa y que se tengan un deterioro bastante marcado y progresivo. Ahora sí, como tal, ¿cuáles van a ser las medidas de cardiorrespiratorias y todas las que les acaba de mencionar anteriormente? Lo más importante que les había dicho y como venimos mencionando desde el inicio es controlar muy bien la presión arterial porque, como ya les expliqué, suele ser la principal causa de un EBC hemorrágico. La AJA y la ASAP indican que el tiempo estándar o el tiempo oro, la meta para cumplir de manejar la tensión arterial sería en menos de una hora de que llegó el paciente, que se le detectó el cuadro, tenemos menos de una hora o el máximo una hora para poder empezar a controlar la presión arterial. Y esto se va a hacer mediante infusiones antihipertensivas. Las metas que son sugeridas por la AJA son con una presión arterial sistólica entre 130 a 150 milímetros de mercurio, evitando siempre descensos menores de 90 milímetros de mercurio, sobre todo en la primera hora en la que le empezamos con la infusión. Es decir, vamos a intentar lograr, bueno, el paciente llega con, no sé, 210 de presión arterial sistólica. Nosotros vamos a intentar bajársela con la infusión de antihipertensivo a una presión arterial sistólica de entre 130 a 150, pero vamos a intentar evitar que el descenso sea más de 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque aquí entonces no me acuerdo cuál era el término, pero pues prácticamente, pues no puedes poner al cerebro a esos cambios tan extremos y agudos de la presión, de tenerlo a 210 de la presión sistólica, a bajárselo hasta 100 de presión sistólica, pues ¿por qué? Porque va a empezar a vasoconstriñirse todo y pues de pasar a ser hemorrágico va a pasar a ser isquémico y pues no puede mantenerse, vaya. Entonces, pues es Es bastante lo que importante, sobre todo. ¿Se acuerdan que Adelante. hablábamos de eso precisamente cuando veíamos emergencia hipertensiva? De que no le puedes, salvo ciertos casos así especiales, te dicen bájale la presión, pero tiene que ser tanto porcentaje en tanto tiempo y tienes que mantener una meta de esto y esto, ¿no? No puedes hacerlo de forma tan abrupta, ¿por qué? Porque tu cerebro, pues, que está acostumbrado o que está manejando esas presiones desde quién sabe cuánto tiempo, si le quitas la poca perfusión que tiene por esa hipertensión, pues vas a causarle hipoperfusión ahora. Y como dicen, pues en vez de, aparte de tener la hemorragia, o sea, imagínate, tienes la hemorragia, ya de por sí tienes isquemia porque la parte donde debería estar llegando esa sangre, pues no está llegando. Ahora le vas a bajar la presión. Entonces, lo poquitito de sangre que le alcanzaba a llegar a ese tejido, se lo vas a tumbar porque ya le bajaste toda esa hipertensión que tenía. Entonces, lo vas a dejar completamente isquémico. Por eso no es recomendado que se bajen a niveles normales para cualquier ser humano que no esté enfermo. Cada una de las enfermedades, tanto el EBC isquémico, sí, pues el isquémico, el hemorrágico o la hemorragia subaracnoidea, tienen una meta de tensión arterial sistólica que te dicen, yo le hice un estudio a, ¿qué te gustan? A 300,000 personas en mi hospital y yo me di cuenta que a esas 300,000 personas, de todas estas, les fue mejor a los que tenían una tensión arterial sistólica que estaba por arriba de 140. ¿Por qué? Porque no tenían tanto deterioro neurológico, porque no tenían tantas secuelas, porque se morían menos, bla, bla, bla. Entonces, eso básicamente es lo que hacen cuando hacen un estudio de lo que sea. Agarran a toda la gente de su hospital y dicen, vamos a ver qué les pasa a estos, a ver quiénes se mueren más, a ver a quiénes les va peor. Y con el EBC hemorrágico, pues hicieron lo mismo. Entonces, todas las recomendaciones que salen de EBC hemorrágico es por lo que a la gran mayoría de los pacientes les pasa, no a todos, pero a la gran mayoría le va a ir mejor si lo hacen así. Entonces, en ese caso, por eso manejan las presiones que vienen ahí al fondo de la diapositiva.
porque en las poblaciones que usó la AJA, en las poblaciones que utilizó la ESO, dicen, pues a mis pacientes les va bien si haces esto y esto, pero a los míos, que era a lo mejor otro país, que era a lo mejor otras comorbilidades que tenía el paciente, les va mejor esto y esto. Y el pedo es que en México no tenemos esta clase de estudios, entonces tenemos que agarrar a la población que medio se parezca a la nuestra, en alimentación, en comorbilidades, en genética. Por eso estamos ahí recolectando que la guía española de no sé qué, que la AJA y que la guía turca de no sé de qué año. Entonces, tomen a consideración eso cuando vayan a leer bibliografía, porque cuando estén en el internado también les va a tocar que el adscrito mamón que acaba de salir de la residencia te va a decir, oye, pero es que sabes que en Perú acaba de salir un estudio, no mames, doctor, o sea, tomen ustedes siempre la bibliografía más relevante y la que esté más relacionada con su población y la que sí les vaya a servir, la que sí tengan forma de medirla y sobre todo en el tratamiento, pues la que sí me dé a mí medicamentos que me puedan ayudar para manejar a mi población, porque si voy a estar viendo artículos de, por ejemplo, los de cardio que me dicen, no, pues el tirofibán va a acabar con todo los eventos vasculares, güey, yo no tengo ni aspirina en mi hospital, o sea, a mí de qué me sirve que me estés dando ese medicamento, ¿sale? Entonces, mm, esa fue la pausa comercial para que medio le entiendan a los estudios cuando los vayan leyendo, ¿ok? Bueno, y pues sí, justo como mencionó la doctora, dependiendo de dónde estemos leyendo la literatura, las recomendaciones para la presión arterial sistólica, la AJA menciona entre 130 a 150 milímetros de mercurio, como les mencionaba, y la ESO, que es los europeos, entre 110 a 140. Dentro de las otras bibliografías que yo vi, concluí que el punto medio para la presión arterial sistólica es 140. Yo me quedo con 140, ustedes tómenlo en consideración, créanlo, y cada quien su criterio médico, ¿verdad? Pero yo vi que como que la media que todo mundo como aplicaba era 140 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica. Y pues ya una vez que estamos como en valores meta de la tensión arterial, pues hay que intentar mantener esta tensión arterial durante las siguientes 6 horas y para adelante, pues prácticamente mantener la presión arterial controlada. Luego, volvemos a lo de la anticoagulación en pacientes que están coagulados. Esto solamente va a aplicar para pacientes que evidentemente estén tomando algún anticoagulante. Es importante conocer cuándo fue la última dosis del paciente. Si el paciente no se lo sabe o pues, no nos está respondiendo o tiene alteraciones de la conciencia, pues intentar preguntarlo con el familiar. Pero independientemente de esto, el tiempo puerta aguja y si tenemos valores alterados de la coagulación en los laboratorios que ya le debimos haber pedido para este punto, debe ser 30, menor a 30 minutos. ¿Y cuál va a ser el antagonista para los pacientes que estén tomando antagonistas de vitamina K? Pues vamos a revertir, o el antídoto para estos va a ser la vitamina K y concentrados de complejo protrombina. En aquellos pacientes que estén tomando factores inhibidores del factor 2A, como el dabigatran, aquí vamos a utilizar un anticuerpo monoclonal que se llama idarucizumab. Doctora, yo la verdad es que tengo la duda de si esto lo tenemos en el hospital, nomás por mero chisme. Por supuesto que no. Bueno, pero eso se usaría si hubiera. Y en los pacientes que están tomando inhibidores del factor 10A, como lo son el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, vamos a proporcionarles andixanet alfa, que pues prácticamente van a contrarrestar la acción de estos anticoagulantes y nuevamente reiterando que el tiempo puerta aguja para proporcionar los antídotos a la anticoagulación es menor a 30 minutos a partir de que se detectó el evento y los resultados de los tiempos de coagulación alterados. Luego nos vamos con la temperatura. La literatura no menciona o no esclarece muy bien cómo es que la temperatura afecta en el buen o mal pronóstico del paciente. Sin embargo, a pesar de que no está como bien explicado cuál es la relación directa, pues sí se menciona que en pacientes en quienes se llevó un buen control de la temperatura,
tienen un mejor desenlace comparado a los que no tuvieron control de la temperatura. Entonces, pues hipertermia igual a mal desenlace y por ende, pues hay que mantenerlos bajo control y bajo vigilancia. El tiempo Paciente que tiene, aguanta, desde paciente que tiene fiebre, acuérdense que todo lo que no sea fisiológico para el cuerpo va a tratar de gastar más energía para llegar a un estado de homeostasis, ¿ok? Entonces, si yo tengo fiebre, mi cerebro va a tratar de ejercer sus funciones de termorregulación y para esto me voy a gastar oxígeno y ATP y todas estas cosas, ¿no? Entonces, aumento el metabolismo cerebral. Pero mi paciente tiene hemorragia. Entonces ya está dándolo todo para sobrevivir a esa hemorragia y luego aparte estoy dejando que tenga fiebre, ¿no? Entonces, pues le está lloviendo por todos lados. Por eso todo lo que pueda hacer que se aumente el metabolismo cerebral se tiene que disminuir o limitar definitivamente. Por eso trato de que el paciente no tenga fiebre, de que no convulsione, de que no tenga trastornos como por ejemplo de la presión parcial de CO2, o sea, todas las medidas antiedema que se usan para todos los pacientes neurocríticos van encaminadas a disminuir el metabolismo cerebral basal para que el cerebro lo único que se tenga que preocupar es de la enfermedad por la que está pasando. Si el paciente tiene dolor, se va a hipertensar. Y si se hipertensa, va a disminuir la perfusión cerebral. Por eso le pongo analgésico. Si el paciente convulsiona, me aumenta el metabolismo cerebral, disminuye el consumo de oxígeno, que de por sí ya no tengo mucho porque ya tengo una pinche arteria que no está funcionando porque está rota. Entonces, eso también se tiene que evitar. ¿Ok? Todas estas medidas básicamente es por eso. Todo lo malo que le pueda pasar al paciente va a hacer que el cerebro trabaje más, que gaste más energía y que gaste más oxígeno que no tenemos para desperdiciar en este momento. ¿Ok? Ok, siguen. bueno, y la intención de la temperatura, pues para poderlo llevar, controlarlo o irlo revisando, las guías mencionan que hay que estar revisando la temperatura en estos pacientes cada 4 horas y a partir del momento en el que se llegue a detectar una hipertermia, entonces tenemos menos de, o bueno, máximo 1 hora para poder empezarle a dar tratamiento con algún antipirético. Y ahora en los pacientes neurocríticos también va a ser bastante importante controlar la hiperglicemia porque esta también se ve relacionada con un peor pronóstico. Y aquí los valores van a depender de si el paciente ya se conocía diabético o no se conocía diabético. Para los pacientes no diabéticos se va a intentar mantener un valor de glucosa. Dejen, no les puse aquí la conversión, pero va a ser para los pacientes no diabéticos de 110 a 140 miligramos sobre decilitro. Y para los pacientes diabéticos vamos a intentar mantener la glucosa o la meta de la glucosa va a ser entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro. Este control va a ser tanto como de manera intrahospitalaria como después del cuadro durante los próximos 7 días y pues obviamente a la larga, ¿no? Una de las Respecto a la cosas que glucosa, antes de que te vayas para allá. Respecto a la glucosa, porque es importante, si se fijan la meta como para tener al paciente controlado, es tendencia un poquitito a la hiperglucemia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el paciente con cualquier enfermedad neurocrítica es más probable que se muera si tiene una glucosa de 80 a si tiene una glucosa de 180 de 200. ¿Ok? Entonces, por eso es un poco más permisivo. Y si recordamos que el paciente también necesita mucha energía, pues ahí un poquito de glucosa pues nos está favoreciendo este ambiente, ¿no? Porque también no es adecuado que el paciente esté muy descontrolado, allá pues 300 de glucosa y todo. Porque si nos acordamos, un paciente con hiperglucemia me va a hacer un estado de deshidratación de forma pues así, digamos periférica, si así lo quieren ver. El paciente que tiene hiperglucemia pues está deshidratado. Entonces, si estoy deshidratado, tengo hipovolemia. Y si tengo hipovolemia, tengo hipoperfusión. Y si tengo hipoperfusión, tengo acidosis. ¿Se acuerdan que les dije? Todo tiene que ver, todas las enfermedades tienen que ver con hipoperfusión y todo te produce acidosis láctica. Entonces, eso también le afecta al cerebro. Entonces, de alguna u otra forma, pues la glucosa está bien que esté un poquito alta, pero no tan pasado de lanza. Entonces, de 140 a 180 es una meta adecuada. ¿Ok?
Y bueno, pues como les mencionaba anteriormente, el tratamiento de la hipertensión va a ser por una infusión de antihipertensivos. Aquí ya no entendí si fue primero el huevo o la gallina, pero mencionaba, o no sé si yo lo entendí mal, la literatura, que una complicación del EBC hemorrágico sería una encefalopatía hipertensiva, pero también la encefalopatía hipertensiva la vemos en las urgencias hipertensivas. Entonces, por eso ya no supe si fue primero el huevo o la gallina, pero independientemente de qué fue primero, el tratamiento va a ser la infusión de los antihipertensivos. Y el antihipertensivo de primera línea que se va a utilizar para estos pacientes va a ser el labetalol, 10 miligramos en bolo endovenoso para 2 minutos, y luego vamos a continuar la infusión con 2 a 8 miligramos por minuto hasta llegar a una dosis máxima de 300 miligramos. De segunda línea vamos a tener el nitroprusiato de sodio a una infusión de 0,5 a 1 microgramo por kilogramo por minuto hasta lograr presiones arteriales menores de 180/110 y pues mantenerlo, ¿no? Pero aquí me quedó duda, doctora, no sé si me pueda esclarecer, porque también leí que el nitroprusiato de sodio, pues que estaba para empezar en segunda línea, porque se mencionaba que tendía a aumentar la presión intracraneal. Entonces, pues no sé si lo usamos o no lo usamos o si está bien o no. Sí se utiliza. ¿Se acuerdan que les había dicho que también el hecho de utilizar vasodilatadores en los pacientes que eran neurocríticos pues tenía efectos secundarios importantes, ¿no? En el caso específico de nitroprusiato, pues este es uno de ellos, el hecho de que te aumente la presión intracraneal. Acuérdense que además disminuye la presión de perfusión cerebral porque como vasodilata periféricamente muy rápido, pues el cerebro hace vasoconstricción pues cerebral, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, por eso siempre preferimos ya sea betabloqueadores o calcioantagonistas, que en este caso, pues, si no hay la betalol, podemos utilizar esmolol, que es el que casi siempre hay a nivel hospital público, pero si no, pues volvemos a como que lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la urgencia más urgente? ¿Qué me va a matar más rápido el paciente? La posibilidad de que al paciente le dé esta hipertensión intracraneal, la posibilidad de que tenga hipoperfusión cerebral por la vasodilatación periférica, o el hecho de que siga con la presión hasta la chingada de alta y que no se la baje con nada y continúe sangrando, porque eso es evidente que va a pasar si no le controlo la presión. Por eso es como que esto de ser médico no es fácil, amigos. Ustedes tienen que tomar decisiones basadas en qué es lo peor que le puede pasar al paciente y qué puedo hacer yo para prolongárselo. Entonces, es riesgo-beneficio y cada paciente es diferente, o sea, con cada uno vamos a estar haciendo pues la evaluación primaria para saber si son candidatos o no. En este caso mi recomendación es, si nomás tengo eso, pues claro que se lo va a poner. Y ya manejaré las complicaciones después como le vayan surgiendo, pero si tienen beta bloqueadores, 1000 veces utilicen los primero. Si no, pues ahora sí que a darle con lo que haya. ¿Sale? Bueno, gracias. Y bueno, pues ya si el tratamiento médico no funcionó, si vemos que el paciente es candidato a cirugía, también existe tratamiento quirúrgico para un AVC hemorrágico. Aquí podríamos hacer una craneotomía, una endoscopía o una estereotaxia, que la estereotaxia, a lo que yo entendí, era como mediante láser. Y pues esto se va a acompañar, además del tratamiento quirúrgico, con fibrinolíticos intrahematoma, que nos va a ayudar pues, al drenaje del hematoma. Algunas de las consideraciones para poder contemplar tan siquiera al paciente con una intervención quirúrgica sería la edad del paciente, la situación neurológica antes de que tuviera el evento, la situación neurológica durante el evento, la localización del hematoma, pues porque si está muy profundo, pues como menciona la doctora, difícilmente vamos a poder acceder a él, y el tamaño del hematoma. Se mencionaba que si los hematomas de cerebelo eran superiores a 3 centímetros, iban a tener un riesgo a producir un bloqueo del cuarto ventrículo y pues llegar hasta una hidrocefalia aguda. Entonces pues aquí podríamos contemplarlo por el riesgo a la hidrocefalia. Y también pues si el paciente tiene una edad avanzada o pues un paciente de la tercera edad, vamos a, en vez de como un abordaje más invasivo, vamos a preferir nada más colocar un drenaje ventricular precisamente pues para evitar la hidrocefalia o los aumentos de presiones, como les mencionaba.
También es importante detectar o evaluar la escala de Glasgow en los pacientes. En pacientes que tengan una escala menor a 8 o que haya ya una evidencia clínica de alguna herniación, em, o que tengan alguna hidrocefalia o alguna hidrocefalia intraventricular, o una expansión del hematoma hacia adentro de los ventrículos, pues aquí va a ser muy importante, una, detectarlo y dos, sospecharlo y monitorizar y controlar la presión intracraneal. Y aquí mencionaba que no se debería de administrar corticoides para el tratamiento de la presión intracraneal cuando existe una hemorragia intracerebral. Y bueno, a resumidas cuentas de lo que les venía mencionando del tratamiento médico del paciente neurocrítico o para el hemorrágico, vamos a encontrar esta mnemotecnia o esta manera de recordar estos pasos un poquito más fácil, que sería el Ghost Cap, que meramente es eso, es cuáles van a ser los tratamientos o cuáles van a ser los objetivos en los pacientes neurocríticos, en general, no nada más del EBC hemorrágico. Vamos a intentar mantener bueno, y cada letra corresponde a un valor o algún factor algún factor del paciente que tenemos que controlar. La G va a corresponder a la glucosa, mantener la glucosa entre 80 y 180 miligramos sobre decilitro para prevenir o mantener de una homeostasis en el metabolismo cerebral dentro de lo que se pueda. La H corresponde a la hemoglobina, mantener la hemoglobina por encima o al menos mayor a 7 gramos sobre decilitro, precisamente por los trastornos de perfusión. El oxígeno se debe de mantener con una saturación de entre 94 y 98% y una presión de entre 80 a 120 miligramos perdón, milímetros de mercurio. El sodio también lo vamos a controlar entre 135 a 145, que pues son los valores normales. La temperatura, como ya les había mencionado, se debe de... Ah, sí, se me olvidó mencionar eso, perdón. La temperatura que mencionaba la literatura que yo leí es que a partir de 37,5 o 37,5 para arriba ya podríamos considerarlo como hipertermia y podríamos comenzar a tratarlo como con antipiréticos. Aquí esta menciona que menor a 38, entonces, pues, considerar. El confort, va a referirse al control del dolor y la ansiedad pues, del paciente, intentar mantenerlo calmado, sedado, en caso de ser necesario. La presión arterial, como ya hice bastante énfasis, mantener la presión arterial media por encima de 80 y la presión de perfusión cerebral por encima de 60 miligramos sobre decilitro. Y pues con los objetivos que ya les había mencionado previamente, que más o menos es 140 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica. Y también la presión de dióxido de carbono, que deberíamos de mantenerla dentro de la normal, recordándoles entre 35 a 40 milímetros de mercurio. Luego también tenemos esta escala, que sería el ICH score, que prácticamente es una escala que nos va a ayudar a pronosticar la mortalidad a 30 días a partir de que un paciente nos ha llegado con una hemorragia intraparenquimatosa. Este va a contemplar tanto la escala de Glasgow, la edad del paciente, la ubicación de la hemorragia, el volumen de sangrado y si hubo o no un vaciamiento ventricular o una extensión hacia los ventrículos. Y pues dependiendo del puntaje que obtengamos a partir de estos componentes, pues ya vamos a determinar la mortalidad que el paciente puede llegar a tener. Obviamente entre menos puntos, pues menor mortalidad, pero difícilmente vamos a tener un paciente con 0 puntos si ha tenido una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, pues también es algo que podríamos evaluar para saber más o menos cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente una vez que llega con nosotros. A Y ver, pues aquí eso para sería. regrésate aquí a las medidas. Hay que poner, estas medidas están como Ghost Cap o hay otras que se llaman Fast Hog Beat. Ahorita se las mando para que las tengan. Hay que ponerlas en su libreta del internado. Y básicamente, pues estas son las mismas para todo el neurocrítico, ¿no? Salvo, por ejemplo, las metas de tensión arterial, que una enfermedad te dice, yo necesito sistólico de tanto, y la otra te dice, yo necesito de tanto. Pero como regla general, pues son todas las cosas que te ayudan para mejorar la perfusión tisular y para evitar que se aumente el metabolismo cerebral y que, como les dije hace ratito, que el cerebro solamente se encargue de la patología que tiene en ese momento. Y el ICH, esta sí es importante que la dominen bien porque si se fijan, o sea,
Pues yo desde que llega el paciente ya me puedo, y que le hago la tomografía, ya puedo saber si se va a morir o no. Si yo ya tengo un paciente que me sale un ISH de 5 puntos, es más, arriba de 3, o sea, ya la mortalidad es elevadísima, 72%, 4, 97%, 5, 100%. Estoy hablando de pacientes ya de la tercera edad, pacientes que llegaron con un Glasgow. Entre menos llegue el paciente de Glasgow, peor le va a ir. También esa es otra. A veces decimos, bueno, pues dice el familiar, pues a lo mejor lo intubamos y a lo mejor después mejor y todo. No, en este caso, entre más deteriorado llegue el paciente, las probabilidades de que fallezca son muchísimo más altas. La ubicación, que si es infratentorial o si es supratentorial. ¿Por qué? Porque si es por arriba del tentorio, las probabilidades de que presente una herniación son menos. Si tiene la hemorragia por debajo del tentorio, se va a herniar y se va a morir. Herniación cerebral es sinónimo de muerte. Y va a estar bien cabrón que se quite. Esta es una de las indicaciones también de urgencia quirúrgica, que tengas datos de herniación porque necesitas entrar a descomprimir, o sea, ya. Pero hay herniaciones a las que ya no les puedes hacer nada. Cuando veamos el módulo de trauma, ahorita todavía no los voy a bromar con eso, vamos a ver cuáles son los tipos de herniaciones. Porque la herniación no es otra cosa más que un pedacito del cerebro que se fue a un lado donde no tenía que estar. Ya sea que se vaya de un hemisferio a otro, que se vaya por abajo de una estructura ósea en donde no deba de estar por ahí. Entonces, o sea, básicamente esas son las hernias. Y hay hernias que a lo mejor se pueden mejorar si le quitas presión al cerebro y le haces una craniectomía, le quitas un pedacito de hueso. Pero hay otras a las que ya no les puedes hacer nada. O sea, si se hernia de tal forma de que quedó el pedazo de cerebro atorado en tal lado y todo, y ya, o sea, ya ahí quedó, ya no se le puede hacer nada. Pero esas hernias las vamos a ver más adelante. El volumen, aquí también necesito que busquen y que agreguen a la libreta del internado, junto con estos dos scores, cómo se mide el volumen del hematoma. En la tomografía, ustedes tienen un chorro de herramientas con el programa, entonces te da chance como que de ver todos los cortes en donde viene el sangrado, te dice cuántos centímetros mide de aquí, de acá y la. Entonces, ¿cómo voy a saber si mi volumen es de menos de 30 o más de 30 centímetros cúbicos? Pues midiéndolo en la TAC. Y para eso hay una formulita, hay que buscarla. Y la presencia de que tenga o no tenga hemorragia intraventricular. Si hay presencia de hemorragia intraventricular, este también es un criterio para que se opere de urgencia al paciente, porque el sangrado puede, si ustedes se acuerdan, los ventrículos sirven para que el líquido cefalorraquídeo esté recirculando, ¿no? Y se supone que tú tienes unos agujeritos en cada uno de los ventrículos para que se vaya vaciando de uno hacia otro y así y a todo el cuerpo, ¿no? A toda la médula. Bueno, pues el sangrado puede hacer que estos se tapen. Y si se tapan, hay hidrocefalia. Y si es hidrocefalia aguda, va a haber aumento de la presión intracraneal. Por eso es urgente que se haga un drenaje. Y para eso ponen las válvulas de derivación ventrículo peritoneal, que básicamente es un popotito que está absorbiendo pues el sangrado. En términos muy, muy burdos y básicos, porque yo no soy neurocirujano. ¿Ok? Entonces, ¿por qué quiero que se sepan el ICH? Porque así cuando les llegue un paciente, si ustedes ya le calcularon, le dieron el volumen del hematoma y todo, ya con seguridad, desde antes de que llegue el neurocirujano a hacer valoración, ustedes ya pueden decirle al paciente, al familiar, sabe que su paciente lo más probable es que sí vaya a morir. Para eso nos sirven las escalas, no nada más para poner la nota más bonita. Para poder dar un pronóstico, para saber realmente cómo le va a ir al paciente. Y por eso les digo, esta pinche enfermedad está bien fea, o sea, ya no se les puede hacer mucho. O sea, realmente, más allá de tratar de mejorar la presión arterial, pues es solamente ver cómo evoluciona el paciente y ya. Y si tomamos en cuenta que la gran mayoría de ustedes va a trabajar en un hospital público, en donde no se van a hacer los procedimientos quirúrgicos como los marcan las normas, por ejemplo, de estos artículos que les mando, pues con más razón. En conclusión, ¿qué tienen que hacer ustedes cuando egresen? Asustar a sus pacientes que sean hipertensos para que se controlen la pinche presión arterial. Porque la única forma que tienen es, te vas a infartar, te va a dar un embolio, te va a dar una hemorragia y te vas a morir. Dejen ustedes a los diabéticos de que me van a cortar un pie y todo, no, o sea, sin un pie vives, pero te va a dar una pinche hemorragia cuando estés en una carne asada con tu familia y todo, todos te van a ver muerto
Y si no los asustas así, no van a agarrar la onda. Entonces, ustedes como parte de el sector salud en su nivel primario, pues eso es lo que tienen que hacer, educar a sus pacientes. Porque ya que llegamos a este punto, pues ya está bien gacho. Y no crean, o sea, si hay pacientes a los que les va bien, hay pacientes que tienen un suerte y que sí te dan 0 puntos o 1 punto, o sea, que llegan con un grado de 15, 14, que nada más te dicen me duele la cabeza y todo y ya. Y es una hemorragia que está chiquita, que está delimitada, les controlas la presión y viven para contarlo. Pero incluso a esos pacientes es decirle, güey, si te das cuenta que te pudiste morir, ¿verdad? O sea, no es de que, mira, se ve bien chingón y todo, no, o sea, te pudiste morir y te va a volver a pasar si no te controlas la presión. Entonces, si tienen familia hipertensa, amiguitos, pues aguas. Vayan asustándolos de una vez porque esto sí está bien feo. El EBC isquémico, como quiera, se queda con secuelas, pero pues la rehabilitación y todo, ahí te da como que la ventana de esperanza de que el paciente puede mejorar. Aquí, no. ¿Sale? ¿Dudas con el tema? Para fines de examen, la meta de la sistólica, 140. ¿Ok? Muy bien. Sale, pues entonces si no tienen dudas, el viernes vemos hemorragia subaracnoidea. Antes de ver el tema de hemorragia subaracnoidea, me voy a tomar 20 minutos de la clase porque les quiero poner un caso clínico que está relacionado precisamente con esto de la emergencia hipertensiva y con un EBC hemorrágico. Y como pasó hace poquitito, quiero que vean pues cómo se ve el panorama de un paciente así, del que les llega a la consulta normal, para que se medio, pues no se familiaricen porque a lo mejor no es una presentación muy, muy clara o muy florida, pero para que no vayan a cometer errores de infradiagnóstico como le pasó a este paciente. Entonces va a ser así como 15, 20 minutos, va a estar súper rápido, pero para revisarlo y luego ya vemos la clase. ¿Sale? Sale pues. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos el viernes. Doctora, una pregunta. ¿Qué pasó? El de estatus epiléptico, ¿cuándo lo veríamos? Pues mira, no sé si verlo el sábado nada más en línea o si, porque ya el sábado ya no tengo planeado verlos ahí. O sea, yo no sé si hay muchos foranos o si vayan a salir de vacaciones y yo ya no tengo pensado hacerlos que vayan el sábado. Pero no sé si verlo ese día o verlo entrando. Necesitaría checar ahorita el calendario porque no quiero que vaya a afectar con los exámenes de entrando de vacaciones. Entonces, si todavía tengo chance de recorrerlo, pues lo recorreríamos. Si no, a lo mejor lo tendríamos que dar o el sábado o darlo por visto y yo decirles qué es lo que necesito que estudien de ese tema nada más, porque sí no quiero retrasar el temario mucho. Porque sí están bien, o sea, los exámenes finales ya están así programados bien y no quiero que interfiera con esos precisamente. ¿Ok? Entonces denme chance y este viernes les digo. Ok, gracias, doctora. Doctora, Vale, pues alguien. ¿Qué pasó? yo expongo el siguiente tema que es de insuficiencia renal aguda. Creo que esta semana me puede dar un avance de qué es lo que tengo que enfocarme. No les he puesto el drive, ¿verdad? Todavía para lo de misceláneos. Yo juraba No, que ya lo había hecho. Déjalo subo y ahorita les mando mensajes. Si quieren, váyanme avisando quiénes son los que van a dar el tema del siguiente módulo para irles mandando su resumen. ok, sí, por favor, muchas gracias. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Okidoki. Nos vemos el viernes, pues. Gracias, doctora. Bye, gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta el viernes, doctora.